Amén, hermanos. Les saludo en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar el tema de hoy es acerca de Sodoma y Gomorra. En este momento los voy a invitar a inclinar nuestros rostros para hacer una pequeña oración o una corta oración para poder empezar la enseñanza del día de hoy. Amén. Padre amado, te agradecemos porque tú, Señor, permites que estemos en este lugar, Padre, compartiendo tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Padre, por medio de tu sierva, Señor, bendito. Que no sea, Padre, mi palabra, sino tu palabra, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, en los que atravesamos, Padre bendito, pero siempre tomados de tu mano somos más que vencedores, Jehová. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que podamos, Señor, aprender acerca de tu palabra día a día, Padre bendito, y te pido que seas tú cuidando, Señor, y protegiendo a todas las personas que están viniendo, Señor, a dar tu palabra a este lugar, Señor. Protégenos y cúbranos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Les invito ahora a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 18, el versículo 16 en adelante. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. En el versículo 16 empezamos y dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallare allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El 19 nos dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y él deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo pusieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares con toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: yo os ruego, señores míos, he aquí he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habréis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo del horno. Así, cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén, hermanos. Es la palabra maravillosa de nuestro Padre Celestial. El tema que vamos a ver hoy día es acerca de estas 2 ciudades que fueron 2 ciudades que cometieron
pecados muy grandes, pecados muy fuertes en cuanto a en cuanto a lo que realmente a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces podemos ver en un principio al siervo Abraham, amén. Y sabemos pues que Abraham era un hombre recto, ¿no? Un hombre de acuerdo a los ojos de Dios, ¿no? Que había mucha gracia en él ante los ojos de Dios. En el Génesis, el capítulo 18, el versículo 18 y 19, amén, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén, hermanos. Entonces conocemos nosotros que Dios, la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Entonces sabemos que Abraham era un siervo justo, un siervo que obedecía la palabra del Señor, ¿no? Y Dios tenía promesas con Abraham, ¿no? Dios tenía muchas promesas con Abraham. Entonces, Abraham era un siervo que estaba muy, muy al agrado de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y en estos capítulos podemos ver que Abraham ocupa un lugar muy importante, porque él y, bueno, Lot, como hemos podido ver anteriormente, ¿no? Ellos salieron de las tierras, ¿no? Y fueron a otros lugares, ¿no? Pero dice que ¿cómo se llama? La servidumbre, los ganados de Abraham y de Lot eran demasiados, ¿no? Porque Dios bendecía grandemente a Abraham. Entonces ellos tuvieron que separarse, tuvieron que dividirse y coger diferentes caminos, porque los siervos de ellos empezaban a discutir, empezaban a pelear, ¿no? Entonces, de esta manera es como se dividen, ¿no? Sabemos que Abraham y Lot tenían un parentesco, ¿verdad? Y Lot era un hombre que Abraham quería mucho, ¿no? Que Abraham tenía en gran aprecio, ¿no? Y bueno, pues Dios tenía un gran aprecio hacia Abraham también, ¿no? Y hacia los justos. Siempre Dios ha tenido un gran aprecio hacia los siervos que son obedientes a Él, ¿no? Entonces, en este momento, cuando ellos se dividen, ¿no? Y cada uno va a lugares diferentes, Lot agarra otro camino, ¿no? Un camino diferente que llega al lugar donde es la ciudad, ¿no? De Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, en Sodoma es donde él habitó, ¿no? Pero estaba bastante cercana la otra ciudad, ¿no? Pero este lugar era, al principio era un lugar que cuando Lot lo vio quizás dijo, no, este lugar es bien bonito, ¿no? Porque la palabra de Dios también dice que era un lugar bonito, ¿no? Como un jardín, ¿no? Algo así, ¿no? Lo nombra la palabra del Señor. Entonces, a la vista de Lot, pues quizás fue agradable. Entonces él dijo, ¿no? Cuando Abraham le dio la opción de que pudieran decidir, ¿no? A qué lado irían, ¿no? Porque Abraham le dijo, ¿no? Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, ¿no? Entonces Lot decidió ir a ese lugar, ¿no? Y cuando él llega a este lugar, ¿no? Podemos ver y sabemos, ¿no? Que este lugar era un lugar de habitantes bastante contumaces, bastante que no agradaban al Señor, que hacían todo lo contrario a la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Entonces, podemos ver que la súplica por los actos que cometían estas personas en estos lugares habían llegado a los oídos del Señor, ¿no? Habían llegado a los oídos del Señor, porque era tanto el dolor que causaban estos habitantes a la humanidad o a las personas que quizás llegasen ahí o visitasen ese lugar, que entonces quizás la gente, incluso podemos ver a Lot en
en estos capítulos no podemos ver que Lot también era un hombre justo y que era un hombre que agradaba a Dios, ¿no? Y que quizás en este tiempo él llegó a esta ciudad y también compartía la palabra de Dios, pero estos hombres estaban totalmente apartados de lo que es, ¿no?, la cobertura de Dios, totalmente apartados, totalmente fuera, ¿no?, fuera de ese círculo que es el seguir las cosas de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos ya Dios escucha las súplicas del pueblo, ¿no?, y quizás de Lot, ¿no?, porque dice que Lot también se sentía triste, ¿no?, al ver toda esta injusticia y todas estas cosas, ¿no? Él se sentía triste, ¿no? Entonces el Señor envía 2 ángeles para que vayan y verifiquen si es real, ¿no? Es real lo que está aconteciendo ahí, ¿no? Si es real todas las cosas que quizás a Dios llegaba a sus oídos, ¿no? Entonces estos 2 hombres llegan, ¿no?, para poder verificar si es que era verdad o no. Entonces podemos ver que también, empezando en el capítulo 18, el 16, ¿no?, nos dice que también Dios le da a conocer a Abraham, ¿no? Le da a conocer a Abraham lo que iba a acontecer, ¿no? Que Dios iba a destruir estas ciudades por cuanto había demasiado pecado ahí, ¿no? Había demasiado pecado ahí, entonces Dios le da a conocer esto a Abraham. En la palabra, en el 16-19 nos dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones en la tierra. Amén. Entonces el Señor no le estaba encubriendo a Abraham, porque Abraham era un siervo que era de agrado a sus ojos, ¿no? Entonces Dios le comunica a Abraham, ¿no? Le comunica a Abraham lo que él iba a hacer. Pero Abraham en estos capítulos nos dice que Abraham intercede por ellos, ¿no? Intercede por ellos, ¿no? Incluso hay bastantes versículos que hablan acerca de esto, ¿no? Abraham era un hombre justo, un hombre obediente, que Dios escuchaba mucho, ¿no? Y Abraham se dio esa libertad de poder decirle a nuestro Dios, ¿no? Señor, pero por favor te pido que no elimines esa ciudad, si hubieran 50 justos en ella, ¿no? Y el Señor le dice que no lo haría si es que hubieran 50 justos. Y así va bajando, ¿no? Y le va pidiendo sucesivamente hasta llegar al último número de habitantes que Dios le concede a Abraham, de que si es que hubiesen 10 justos en esa ciudad, solamente 10 justos, hermanos, pedía el Señor para que esa ciudad no sea eliminada. Pero más adelante vamos a poder ver que lamentablemente no hubieron en ese lugar ni siquiera 10 personas justas, ¿no? Entonces era lamentable. Entonces ahí podemos ver la magnitud del pecado que había en estas ciudades, ¿no? La magnitud. Amén, hermanos. Entonces, amén. Entonces dice el Señor: si hallare 10 justos, no destruiré las ciudades. Esta ciudad de Sodoma era conocida, dice, como la ciudad de la gente perversa, ¿no? Amén. Entonces, ¿cuál era el pecado más grande que cometían ellos, no? Porque entre todos los pecados que ellos tenían, había un pecado que resaltaba, ¿no? Y bueno, en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, 49, versículo 49 y 50, amén, nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí,
y cuando lo vi, las quité. Amén. Y en el libro de Judas 1, el capítulo 1, el versículo 7 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Amén. En segunda de Pedro, ¿lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos dice: y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces aquí podemos ver más o menos, ¿no?, cuál era el pecado muy fuerte que cometían ellos, ¿no? Dice que cuando los ángeles llegan a la ciudad, Lot estaba presto ya a recibirlos, ¿no?, a estos visitantes, y Lot los estaba acogiendo en su casa, ¿no? Pero dice que vinieron a ellos estos hombres perversos. Amén. Vinieron a ellos estos hombres perversos y quisieron hacerles daño, ¿no?, a los ángeles de Jehová. Quisieron hacerles daño, ¿no? ¿Y de qué manera? Quizás, ¿no?, de una manera sexual, hablando sexualmente, ¿no? Entonces, hasta ese punto llegaba el pecado de esa ciudad. Y esto era lo que quizás más le enojaba a nuestro Padre Celestial, ¿no? El pecado sexual que cometían ellos, ¿no? Ellos iban contra la naturaleza, ¿no? Amén. Entonces dice que llegaron a ellos así, de forma como eran ellos, como era su forma, ¿no?, como se habían vuelto ellos. Llegaron con toda su violencia a querer atacar a los ángeles de Jehová y querían que Lot se los entregue a ellos, ¿no? Entonces Lot de ninguna manera los iba a entregar, porque él los había acogido en su hogar para darles una buena acogida, ¿no? No para que sean perjudicados ni para que sean violentados, ¿no? Entonces dice que Lot, al ver esto, ¿no? Al ver esto de que estos hombres no daban su brazo a torcer, ¿no?, sino que ellos querían ir a como dé lugar a violentar a estos ángeles. Entonces Lot les propone, ¿no?, o les dice, ¿no?, si ustedes desean, ¿no?, yo les puedo entregar a mis dos hijas, ¿no? Incluso a sus dos hijas quería entregar él en todo caso, ¿no?, para que de esta manera pudiese proteger él a los ángeles de Jehová, ¿no? Y sin embargo estos hombres no quisieron, ¿no? No quisieron de ninguna manera a las hijas, sino ellos querían a los ángeles del Señor, ¿no? Entonces este lugar estaba bastante contaminado, bastante cargado de pecado, ¿no? Entonces podemos ver que era bastante fuerte el pecado, ¿no? El pecado en este lugar, ¿no? Era bastante fuerte, ¿no? Que quizás cuando nosotros leemos estos capítulos y vemos todo lo que aconteció en ese momento, es algo impactante para nosotros, ¿no? Es algo fuerte para nosotros, ¿no? Pero Dios es un Dios justo, hermanos, y Dios siempre, en todo tiempo, ha condenado el pecado, ¿no? Y han habido muchas oportunidades, ¿no?, de que Dios ha tenido que limpiar prácticamente esta contaminación, ¿no? Porque la humanidad a veces se echa demasiado a un pecado ya que son
es abominable ante los ojos de Dios, hermanos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bastante cuidado acerca de eso, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, es un pecado pequeño, ¿no? Esos pecados eran grandes, ¿no? Eran pecados fuertes, ¿no? Pero a veces de alguna manera nos vamos inclinando y después cuando ya no nos damos cuenta quizás estamos ya en pecados grandes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Y pues hemos visto en capítulos anteriores que Dios limpiaba la tierra, ¿no? Limpiaba cuando porque Él en todo tiempo hasta el día de hoy Dios abomina el pecado, ¿no? Y entonces a veces lamentablemente se tiene que ver en la necesidad de que tiene que erradicar, ¿no? Erradicar estos malos actos, ¿no? En el tiempo de Noé, lamentablemente fue prácticamente en todo el lugar, ¿no? Que solamente fue salvo Noé y su familia, ¿no? Y bueno, fue algo más radical. En este aspecto solamente lo estamos viendo en estas ciudades, ¿no? Porque también Dios hizo una promesa y Dios siempre cumple las promesas que Él hace, ¿no? Y Dios dijo que nunca más iba a castigar a la tierra con aguas, ni tampoco así de una forma así, ¿no? General, ¿no? Entonces ahora por eso quizás lo hizo de esta manera, ¿no? Pero siempre Dios ha estado en desacuerdo total con el pecado, ¿no? Por eso dice que nosotros debemos ser bien cuidadosos, ¿no? Porque Dios nunca ha sido amigo del pecado y nunca lo va a ser. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar ordenados en ese aspecto, ¿no? Amén. En Génesis, el capítulo 13, el versículo 13, creo que me sale el tiempo. No, amén. Nos dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Y en Génesis el capítulo 18, el 20 y el 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esa es la parte donde yo les decía de que Dios quería corroborar, ¿no? Que quería ver realmente si era así tal cual el pecado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado más fuerte que había, no? Era el pecado de homosexualidad. Amén. En Romanos, el capítulo 1, el versículo 24, amén, nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Y el 1:27 nos dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la destrucción debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que el pecado de homosexualidad era un pecado muy fuerte ante los ojos de Dios, ¿no? Y esto fue un punto, uno de los puntos más fuertes por el cual Dios tuvo que destruir esta ciudad, ¿no? En Levítico, el capítulo 18, el versículo 22, dice, no te echarás con varón como con mujer, como si fuera mujer, ¿no? En todo caso, es abominación, dice. Y en el capítulo 20, el versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Amén. Entonces estos hombres es lo que querían, ¿no, hermanos? Es lo que querían ellos querían estar con estos ángeles, ¿no? Y bueno, entonces podemos ver que hasta ese punto era su iniquidad, ¿no? Entonces a veces decimos, no, pero ¿por qué Dios lo destruyó? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios es malo? ¿No? Algunos, los que no conocemos la palabra, podemos llegar a decir eso, ¿no? Dios es malo, ¿cómo pudo destruir de esta manera? Pero entonces, por eso es que ahora estamos viendo a qué magnitud llegaba el pecado de estas ciudades y por qué Dios decidió hacerlo, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué podemos ver? Que también aquí podemos ver lo que vendría a ser una protección angelical. En Génesis, el capítulo 19, del 10 al 11. Amén. Entonces los varones, dice, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces aquí podemos ver una cobertura divina, ¿no? Los ángeles de Jehová nunca iban a permitir que estos hombres hicieran daño contra ellos y contra Lot, mucho menos contra Lot, ¿no? Porque Lot, como les dije en un principio, era un hombre que también estaba cubierto, ¿no? Y había también llegado a ser de agrado ante los ojos de Dios. Es por eso, hermanos, que es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, nos mantengamos en esa cobertura, porque muchas cosas pueden venir a acontecer a este lugar, como es ahora, ¿no? Como es ahora, como es en el presente, ¿no? Que podemos ver que ha llegado esta enfermedad que está destruyendo, ¿no? Está destruyendo, que está llevándose muchas vidas, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros estamos en la cobertura de nuestro Padre Celestial, Dios no va a permitir que a nosotros nos suceda quizás cosas malas, ¿no? No lo va a permitir. Siempre Dios va a proteger a las personas que obedecen a su palabra, ¿no? Amén, hermanos. Y bueno, entonces, hermanos, dice que estos ángeles echaron mano y hicieron a entrar a Lot a la casa, ¿no? Y como estos hombres querían forzar de cualquier forma la puerta de la casa de Lot, entonces ellos tuvieron que cegarlos, ¿no? Los enceguecieron para que ellos no pudieran ver más, y esta era la única forma de que se pudieran detener, ¿no? Estaban perdidos, ¿no? Entonces dice, hermanos, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la cobertura de Dios también siempre está presente, ¿no, hermanos? Entonces, después de esto, ya podemos ver que entonces ellos pudieron corroborar que era tal cual como decía las oraciones, las plegarias, como llegaba a los oídos de Dios, era tal cual el pecado ahí en ese lugar, ¿no? Entonces estos hombres enviados por el Señor deciden llevar a cabo lo que Dios había dicho, ¿no? De que sea destruido este lugar, ¿no? Sin embargo, el Señor siempre, por eso es que dice la palabra de Dios, ¿no? Seremos salvos, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no, hermanos? Cuando tú te conviertes, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, no solamente esa bendición, esa cobertura llega solamente para ti, como individualmente, ¿no? Sino también llega para tu familia, porque el que conoce la palabra de Dios, el que conoce los maravillosos caminos del Señor, siempre va a querer compartir la palabra a su familia y siempre va a querer que todos seamos salvos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir? Ese tesoro que Dios nos da a nosotros también lo queremos compartir, porque de ninguna manera queremos que nuestro prójimo, nuestros hermanos se pierdan, ¿no? Sino queremos que sean salvos, ¿no? Entonces, en esta instancia podemos ver que también Dios le habla, por medio de los ángeles le hablan a Lot de que él puede llevar a sus hijas e incluso a sus yernos, ¿no? A sus yernos que, en ese entonces eran yernos por costumbre, ¿no? Porque todavía no habían llegado a las hijas de Lot, sino era una costumbre antigua que ellos tenían, ¿no? Que desposaban, ¿no? A las hijas de Lot. Sin embargo, también podemos ver, ¿no? Que los yernos, cuando Lot les dice, ¿no? Cuando Lot les habla y les dice, esta ciudad será destruida, ¿no? Y nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos, nosotros tenemos la oportunidad de retirarnos, porque Dios nos va a conceder esa oportunidad. Estos yernos se burlan, ¿no? Se burlan de Lot, se burlan y les da risa de que Lot les diga esto, porque a veces como seres humanos no creemos, ¿no? No creemos algunas cosas que Dios manda como mensaje, no lo creemos, ¿no? Bueno, para los que somos hijos de Dios,
generalmente siempre creemos la palabra de Dios y siempre creemos lo que Dios pueda decir quizás, ¿no? Entonces se burlaron estos hombres y fueron desechados. Prácticamente solamente de ese lugar sale Lot, su esposa y sus 2 hijas, ¿no? Llegan a salir de esa ciudad, ¿no? Porque ellos desecharon esta bendición que tenían por parte de su suegro, ¿no? Entonces dice que cuando los ángeles le dicen a Lot que él salga de la ciudad, Lot tuvo un poco de temor, ¿no? De que quizás, porque cuando uno conoce a Dios, conoce también el poder del Señor, ¿no? Y conoce que su poder no es algo pequeño, ¿no? Sino es grande. Y también, así como Dios es un Dios bien amoroso, es un Dios bien misericordioso, es un Dios bien que nos honra, que honra a los que le honran, también cuando Él se aira, ¿no? Y cuando a Él ve el pecado y de verdad ya llega a airarse, ¿no? Entonces su poder también es bastante fuerte. Entonces Lot tuvo temor, ¿no? Y dijo, mejor sería que me dejaran irme a un lugar más cercano, porque Lot decía, si yo voy a correr y correr y correr, no voy a llegar, ¿no? Porque todo lo que el castigo que Dios va a mandar, quizás me puede llegar a alcanzar, ¿no? Entonces Lot pide que sea puesto en un lugar más cerca, ¿no? Y Dios se lo concede, ¿no? Se lo concede. Dios concede de que Lot llegue a un lugar más cercano, ¿no? Entonces, pero sí siempre Dios te da un beneficio o te da algo, pero siempre es como el papá, ¿no? Cuando te dice, hijito, mira, bueno, si tú haces esto, ¿no? Si tú haces, por ejemplo, no, yo cuando le hablo a mi hijo, ¿no? A mi hijo pequeño, le digo, mi amor, si tú haces esto, yo te voy a recompensar de esta manera, ¿no? O quizás le damos instrucciones a nuestros hijos, ¿no? De esta misma manera Dios da instrucciones, ¿no? Les dice que los hace ir afuera, pero también les dice que no regresen, no vuelvan a mirar atrás, ¿no? Que ya no vuelvan a mirar atrás, que vayan de frente, ¿no? Que su mirada sea puesta en el lugar donde es la salvación, ¿no? Y que no vuelvan a mirar atrás. Esa era una de las instrucciones, ¿no? De las instrucciones que dieron que dio Dios por medio de los ángeles. Entonces cuando ellos salen de esta ciudad y van hasta el lugar donde ellos se iban a acoger, ¿no? Al lugar donde ellos iban a llegar. Entonces están yendo, me imagino, ¿no? Caminando o caminando de manera rápida, no sé de qué forma quizás fueron, pero ellos salen de ese lugar y la esposa de Lot retrocede y ella mira hacia atrás, ¿no? Ella llega a mirar hacia atrás. Entonces sabemos que ella es convertida en una estatua de sal, ¿verdad? Porque desobedeció a la palabra del Señor. A ella Dios ya le había dado la salvación. Ella ya era salva prácticamente. Pero al retroceder y al mirar ella hacia atrás, es como si ella estaba amando aún ese mundo, ¿no? Como si ella sintiera tristeza o sintiera pena o quizás sintió curiosidad, ¿no? Hacia ese lugar, ¿no? Porque quizás como ellos vivieron ahí también tuvieron un apego, pero uno, hermanos, esta parte también es muy importante, porque uno como cristiano, como se dice, nosotros vivimos en este mundo, y este mundo es bastante como que te enamora, ¿no? Como que te enamora, como que te jala, pero los hijos de Dios tenemos bastante mandamiento de parte de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios dice que no amemos al mundo, que amemos las cosas de Dios. Entonces, esta mujer al mirar, al regresar y retroceder y mirar hacia atrás, esta mujer vino a representar como que ella amó, ¿no? Las cosas que habían en ese mundo. Y en ese mundo no había nada bueno, hermanos. En ese mundo, en ese lugar, no había nada bueno. No había forma de que uno pueda mirar y retroceder a mirar hacia atrás. Porque, como hemos podido ver, era un lugar bastante pecaminoso. Un lugar de hombres
de hombres violentos, hombres sangrientos, hombres pecadores, ¿no? Que no agradaban a Dios de ninguna manera. Entonces ella no tenía por qué volver a mirar atrás. Y nosotros en ese aspecto debemos ser muy cuidadosos. Cuando nosotros ya conocemos la palabra de Dios y nosotros retrocedemos, ¿no? Mayormente se da quizás en los que están empezando quizás a conocer la palabra de Dios. Hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Si tú ya estás avanzando, es como el niño cuando empieza a caminar y se cae, entonces retrocede, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios no queremos eso en nuestras vidas, ¿no? Sino queremos seguir avanzando. El día de ayer pudimos ver que también el pastor habló acerca de esto, de que no volvamos nuestra mirada hacia atrás. Nosotros nuestra mirada puesta en Jesús. Sabemos que las cosas de este mundo son pasajeras, pero lo que viene en adelante para cada uno de nosotros es eterno, hermanos. Y nosotros no tenemos por qué amar a este mundo, porque hay pecados aquí en este mundo que tampoco son de agrado a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios siempre la mirada puesta hacia adelante, ¿no? Amén, hermanos. Entonces podemos ver que ellos llegaron a ese lugar, ¿no? Llegaron a acogerse a ese lugar. Amén. Amén. Entonces ellos llegaron. Nosotros como hijos de Dios necesitamos mirar hacia enfrente, de donde vendrá nuestra salvación, y no hacia atrás al mundo que pasa y que está por el juicio. Amén. Entonces ellos llegaron al lugar donde se cobijaron y donde se acogieron y donde estuvieron a salvo, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Génesis el capítulo 19, el versículo 27 y 29, dice, amén, dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos, no? Podemos ver que Dios, cuando tú eres obediente a Dios y cuando tú sigues de la manera que Dios le agrada, cuando tú procedes de la manera que Dios le agrada, Dios cumple sus promesas. Y Abraham siempre protegió a Lot, ¿no? Con sus oraciones, con sus peticiones, ¿no? Él le pedía a Dios que también cuidara a Lot, ¿no? Que no permitiera que a Lot le pasara nada, ¿no? Y en estos versículos podemos ver que Dios le concedió sus peticiones, ¿no? Porque Abraham pudo ver el humo que salió de esa ciudad, pero él era consciente que Lot estaba a salvo de esa destrucción, ¿no? Que Lot llegó a estar a salvo de esa destrucción, ¿no? Y bueno, esto sería una alegría para él, ¿no? Esto debería ser una alegría para Abraham de que Lot haya, de todo ese pesar que hubo en ese lugar, que Lot hubiera estado a salvo, ¿no? Pero sí, porque estos hombres eran justos, eran temerosos de Dios, eran obedientes a Dios, ¿no? Por eso es que Dios los rescató. Entonces, de esta misma manera Dios nos rescata en estos tiempos, ¿no, hermanos? Y quizás mirándolo de una forma diferente, ¿no? Dios nos rescata, nos saca de este mundo pecaminoso, nos saca para ponernos en sus caminos, ¿no? Y para poder seguir su palabra y llegar un día a alcanzar lo que Él desea, nuestra salvación, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, esto es lo que se ha podido compartir en esta noche. Y bueno, les invito a que sigamos adelante, puestos siempre en nuestra mirada en Jesucristo, y que sigamos estas transmisiones que se están dando para poder conocer acerca de la palabra de nuestro Padre Celestial. Hay muchos temas que vienen aún que son muy interesantes y vamos a aprender poco a poco, ¿no, hermanos? Así como ustedes aprenden, nosotros también aprendemos o reforzamos lo que ya hemos aprendido, hermanitos. Entonces siempre la palabra de Dios es para bendición, ¿no? Y Dios el día de hoy nos exhorta que nosotros no
no seamos como esas ciudades, esos lugares que estaban llenos de pecados, ¿no? Que no nos inclinemos al pecado, sino que estemos siempre puestos nuestros ojos en Jesús. Amén, hermanos. Esto vendría a ser el tema del día de hoy. Amén. Vamos a hacer una oración para despedir. Amén. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar Padre, compartiendo tu palabra, Señor amado. Te pedimos que bendigas a cada uno de las personas que están, Señor, siguiendo esta palabra, siguiendo las transmisiones, Señor, tu palabra, Padre bendito, que llega a bendecir a muchos hogares, Padre bendito, y a fortalecer quizás en estos tiempos, Señor, de angustia, Padre amado. Te pedimos que seas tú, Señor, siguiendo con nosotros, Padre, permaneciendo con nosotros, Señor, y perdónanos, Padre, porque como seres humanos aún, Padre, fallamos quizás, Señor bendito, pero tu misericordia y tu poder siempre van a ser, Padre, primero ante todo, Señor amado. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a agradecer la asistencia de nuestros hermanos. En primer lugar, de nuestra familia pastoral, de nuestro hermano, de nuestro pastor Hugo y de nuestra hermana Marta. Amén. Igual de sus hijos, Hugo y Jaelita. Les agradecemos por esa paciencia que nos tienen y ese amor que Dios ha puesto para que podamos compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. A nuestra hermana Antonia Vega, amén, saludos. Un abrazo muy fuerte a nuestra hermana, amén. A nuestra familia Correa Zapata, a Christopher, al siervo esforzado y valiente Christopher Marcito, a nuestro hermano Cliff y a nuestra hermana Leila, a nuestra hermana Luisa García, que nos acompaña desde Estados Unidos. Hermanita, que Dios la bendiga a usted y a toda su familia, amén. A la familia Correa Gamboa, a nuestra hermana Elga Requelme, amén. A nuestra hermana Jackie Velázquez, a nuestra familia, a nuestra querida familia Vargas Correa, Benjamin, Alía, amén, hermanos. A mi amado esposo Leo Rincón, a mis pequeños hijitos Leito, Yoari y Yaret, amén, hermanos. A nuestra querida hermana Miriam Velázquez, a Jennifer Ariza, a Johnny Saldarriaga, a Gladys Guamán, a Miriam Vivanco, a nuestro hermano Mario Barrientos, a nuestra hermana Mari Isabel y a nuestro hermano Jonathan Limante, que siempre nos están apoyando, hermanos. Oremos por nuestros hermanos que siempre están apoyando estas transmisiones, hermanos, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver